Vamos a, lo que estamos haciendo generalmente es recordar un poquito lo que hemos visto en las anteriores y vamos con este cuadrito. Dos personas si nos ayudan a recordar qué es lo que hemos visto la semana anterior. A ver, veremos la lista de participantes. Listen, Meiser. Adelante, por favor, licenciada Graciela. Bueno, la anterior clase habíamos entendido que cuando uno está saliendo del colegio, pues la mayoría está terminando la edad de la adolescencia, pues en esta etapa estos jóvenes se encuentran en una situación muy estresada, además de que reciben la presión de la familia, que es lo que va a elegir para lo que va a formarse en el futuro. Entonces además que ellos están aprendiendo a decidir sus propias decisiones que aparentemente son las que le van a llevar a un éxito, ¿no? Y encuentran todas esas complejidades en su vida que hacen un problema para algunos y viven estresados, entonces se les es bien difícil como para hallar una carrera así para lo que ellos incluso pueden confundir, ¿no? Sus aptitudes, sus dones, las capacidades que tienen bajo la presión de alguna familia o solamente porque tal vez ellos se enfocan en, yo quiero ganar harta plata, pero no saben si realmente van a ser aptos para lograr esa carrera, ¿no? Uno puede decir, yo quiero ganar y puede ser que no tenga la capacidad suficiente como para asimilar todas las materias que llevan en una profesión. Entonces, es una etapa muy estresante para los jóvenes que dentro de orientación vocacional se debería trabajar también en ese tema. Muy bien, gracias, licenciada Irma. Está en lo Graciela, correcto. Sí. Graciela, Perdón, me dicen perdón, Graciela. Perdón, licenciada Licenciado. Graciela. Licenciado Meiser. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, licenciado Meiser, lo que yo estaba también escuchando en la anterior clase es que nos hablaba bastante acerca de la identidad, descubrir la identidad de cada uno, bueno, utilizando la orientación vocacional, ¿no? Para que pueda permitir descubrir la identidad de cada uno de los jóvenes, descubrir sus preferencias, su vocación, eh, tal vez el talento, la vocación que tienen para alguna actividad, ¿no? Y poder asimilar estas mismas en alguna área donde ellos quisieran desenvolverse. Ya, sí, muy Ajá. bien, gracias. ¿Alguien más tal vez? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. No sé si se identifica porque hay dos micrófonos abiertos. Claudia. Ahora sí, adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. En la anterior clase también vimos que, como dijo la licenciada que me anticipó, que los jóvenes cuando están egresando del colegio, a partir de los 12, 10 años, sufren unos cambios físicos y psicológicos, ¿no ve? Donde ellos no pueden decidir qué carrera o están confundidos tanto en los cambios y como dijo la licenciada, sufren un estrés en el cual no encuentran el punto exacto para poder decidir la carrera o lo que van a poder estudiar más adelante. Entonces, este sufrimiento les trae confusiones en su diario vivir, ¿no ve? Entonces, puesto que sufren cambios biológicos y a la vez psicológicos y estresarles más con ¿cómo se dice esto? Con qué va a estudiar o qué quiere ser en el futuro. Entonces, sufren un cambio o padecen de un cambio muy difícil para ellos. Entonces, también habían comentado, y en ese momento nos poníamos en la situación de mamás, ¿no? Que tenemos hijos de esa edad
y en vez de tal vez ayudarles, les estamos forzando o confundiendo a ellos mismos. No sé si vale la participación. No, gracias, gracias, está bien. Eh, tengo el micrófono abierto de Pedro Cabrera. ¿Quiere participar? Sí, sí, Lick, bueno, quería Adelante. hacer una... Gracias, gracias, mi estimado Lick. Lo que quería hacer es hacer una semejanza en torno a lo que habíamos avanzado en la anterior sesión, en torno a una obra que hace tiempo leí de Hermann Hesse, Bajo las ruedas, donde básicamente era un niño donde los padres en particular tenían muchas ilusiones sobre lo que iba a ser, no solamente los padres, sino también sus tutores, sus maestros y todo en sí, todo el entorno que al niño le rodeaba. Entonces, el niño llega a un punto en el sentido de que ya al ser adolescente, al verse con tanta presión de todo lado, padres, tutores, amigos, el mismo barrio donde él ha crecido, al final termina tan abrumado que pierde en sí el conocimiento en el sentido de estar yendo por las vías de la carretera y prácticamente se desvanece y aparece en un accidente automovilístico, ¿no? Por esas Mm, abrumaciones que en su momento no han sido muy bien conducidas, si vale el término. Gracias, mi mm. estimado Dick. No, gracias por el aporte. Pedro, le pediré un favor. Si puede linkear en este momento y si hubiera en YouTube la película o algún otro lugar y lo comparte en chat, de repente hay algunas personas interesadas que les gustaría verlo. Perfecto, Eh, perfecto, Dick. Perfecto, sí, sí, no hay problema. en el chat y las personas, a mí me encanta, por ejemplo, cuando encontramos así alguna película que puede ayudarnos a ilustrar a nosotros mismos o en alguna otra oportunidad. Eh, en Facebook, por ejemplo, cuando hace mención de esta película, pensé que era de este jovencito, de un contexto de una familia agricultora de origen afrodescendientes, entonces él muy interesado en la parte física y en la generación de electricidad, entonces él ve que el motor de un juguete o de una radio genera movimiento, entonces él a partir de ahí eh, despierta mucho interés por ampliar la generación de energía y su sueño o un poco lo que intenta hacer es plantear que que esa energía pudiese mover un molino grande para perforar un pozo y extraer agua, ¿no? Bueno, entonces pensé que era esa película, pero por ahí les paso el dato, tal vez lo youtubean en otra oportunidad. Muchas gracias, Pedro. Entonces, sí, hemos hablado de la etapa de la adolescencia. Yo les pedía que nos quitemos un poquito como el prejuicio de rebeldía, sino que tengamos en cuenta que es una etapa de constantes cambios y como Piaget en la teoría cognitiva cognitiva habla ya de que los 12 años en adelante ellos ya pueden desarrollar el pensamiento hipotético deductivo, es decir, ya pueden plantearse situaciones futuras. Entonces, ya a partir de ahí empiezan a generar su propio pensamiento y todavía una característica central de esa edad es el egocentrismo. O sea, todo lo que ellos piensan, viven, debería ser o para ellos es como el referente en el que su entorno debería tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rebeldía, no es necesariamente lo que, porque no quieren hacer, sino porque están en una etapa donde ya están afirmando sus propias ideas, sus propias propuestas, digámoslo así. Entonces, cuando alguien viene con una idea, y los padres, por ejemplo, ¿no? O maestros que tenemos, hemos estado en un rol de poder decidir por ellos, entonces eso sí genera en ellos este dilema, ¿no? Entre la idea de un adulto, puede ser alguien de la familia, mamá, papá o profesor, y entre mi propia idea. Entonces, como es una etapa donde está creciendo y parte de su identidad es afirmar sus ideas, entonces él contrapone la idea de un segundo con la idea propia. Entonces, y obviamente él va en esta etapa intentar consolidar sus propias ideas, ¿no? Sus propias afirmaciones. Entonces, eso les decía, quitémonos un poquito este
como prejuicio de que son rebeldes, sino que están en este proceso de afirmar sus propias ideas, criterios en base a lo que ellos leen, van descubriendo también, o lo que observan. Y sí, también la insistencia continua de qué, y las preguntas continuas de qué va a estudiar, y mientras no tenga algo claro, entonces podría significar un momento de tensión. En ese sentido hablábamos de estrés, ¿no? Bien, entonces, entrando ya en materia con este siguiente módulo, quisiera a traer un poquito la pregunta, ¿no? ¿Qué elección tomar o cómo, qué decisión tomar, qué carrera tomar? Y en esta etapa íbamos a recuperar un poquito la información de Donald Super, una de las teorías en base a la personalidad. Entonces, tener en cuenta que las personas, todos en realidad tomamos decisiones en base a información. Entonces, si no tenemos información, y es un tanto básico entender eso, ¿no? Si no tenemos información necesaria, difícil tomar decisiones. Entonces, este señor Donald Super nos habla de el concepto de madurez vocacional y resumiendo toda su propuesta es que nos habla de que en la medida en que menos información tiene una persona, un adolescente en este caso, estaríamos hablando de una inmadurez. Y en la medida en que más información se le pueda proporcionar o adquiera el consultante, así es como lo denomina, entonces estaríamos hablando de una madurez vocacional. Entonces, y la correlación sobre todo, ¿no? Si pueden ver en esta pantalla, que lo hemos visto de pasada, creo que o de manera muy rápida en en la segunda sesión. Entonces las personas eligen o rechazan una ocupación. Entre tanto, si estuviera de acuerdo o estuviera en relación al punto de vista de sí mismo, es decir, si tuviera alguna coincidencia con la forma de ser de su identidad personal, entonces una persona podría elegir una determinada carrera. Entonces, en la medida en que tenga mayor correlación, mayor relación con su persona, mayor identificación con su persona. Pero tomando en cuenta que la etapa de la adolescencia es de continuo cambio y madurez, entonces no nos debe sorprender que la información al inicio es muy escasa y obviamente en esa etapa, entre los 12, El 13 momento años, que yo me fijas, No hay más. no hay más. les- Seis heridos. Rápido han actuado a la Cosmil y De día era por al favor, su metodista. No, no era micrófono, de día. a las 6:55. micrófono alguien tiene abierto. A ver, vamos a de los participantes. Alguien ha abierto su micrófono. Ya, bueno, me corta. Les decía, entonces, en la medida en que menos información tiene, entonces menos probabilidad de una elección adecuada o simplemente a menos información, menos posibilidad de tomar una decisión, ¿no? Entonces, en el caso de un observador, de un orientador vocacional, entonces lo que nos está diciendo es que podría medir el nivel de desarrollo en función de la congruencia que existe entre el comportamiento vocacional, es decir, entre las cosas que hace para elegir una carrera y la conducta no, las acciones que estarían en relación a esa intención de tomar una decisión. Entonces, hablemos ya de la etapa de los 13, 15 años, entonces ya es una edad donde sí se les puede dar un paneo de información de carreras, por ejemplo, o de actividades que generalmente hacen determinadas profesiones, ¿no? Entonces, mientras, lo que nos está planteando acá, mientras mayor relación haya entre su comportamiento y la conducta diaria, mayor grado de madurez vocacional.
si dice que le gusta una carrera o le interesa una carrera y si empieza a buscar información en función de esa carrera, en ese sentido se estaría hablando de madurez. Pero si diría que le gusta, por decir, medicina y por ningún motivo busca mayor información de qué se avanza, qué especialidades hay, en qué universidades hay esta carrera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay congruencia entre lo que desea y entre lo que hace. Y en ese sentido, sí se podría hablar de un grado de madurez. Entonces, la correlación a mayor información y conductas que le llevan en ese sentido del deseo, del interés de la carrera, se estaría hablando de grado de madurez vocacional. Bueno, entonces Donald Super nos habla de estas etapas, ¿no? Y lo vamos a ver en el cuadrito siguiente. La primera etapa, la exploratoria, y con sus subfases, ¿no? La tentativa, transición, ensayo o sin compromiso. Entonces, esta es la que nos detalla un poco más. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es esta segunda etapa, ¿no? Donde ya sí se puede trabajar como proceso, sí se debería poder trabajar como proceso la orientación vocacional, donde ya el joven adolescente está en condiciones de explorar, de buscar información por cuenta propia, o al menos si se le invita a algún lugar, a alguna universidad, a alguna feria, etcétera, entonces ya debería poder asimilar determinada información. Entonces, en esta etapa del tanteo nos dice que se consideran las necesidades, ¿no? Los intereses, capacidades que ofrece el mercado laboral. Entonces, ya un joven en nuestro medio no nos debe llamar la atención que jóvenes de entre los 15 años en adelante, fin de año generalmente, ya buscan opciones de trabajo, ¿no es cierto? Si es que no trabajan antes. Entonces, si pudieran ellos encontrar un tipo de trabajo que se relacione con su expectativa o su deseo, entonces es mucho más congruente. Entonces, en esta etapa que Donald Super habla de los 18 a 21 años, fíjense, dice, da más importancia a los factores de la realidad a medida que el individuo va entrando en el mundo del trabajo y la formación. Entonces, entre la anterior etapa, 15, 17, 13, 14 inclusive, mientras menos relacionamiento y mientras menos información o menos experiencia tenga, entonces no hay un grado de madurez vocacional. Pero aquí ya a los 18 años está planteando, ¿no? De esta posibilidad de que una persona de esta edad, en la medida en que más madura, más se relaciona con el contexto, puede distinguir entre el deseo, la fantasía y lo que es la realidad. Entonces, en ese sentido, ya su capacidad de decidir es mucho más congruente entre el interés de alguna carrera, de alguna profesión, debiera ser mucho más coincidente con sus conductas, ¿no? Bueno, entonces, pasamos acá. Aquí es donde sí quisiera ya hacer esta conexión, donde con estas consideraciones de Donald Super, de las etapas de las que nos habla, y obviamente no recuerdo si les he mandado el archivo para que puedan leerlo un poco más en detalle, pero sí se trata de que en este proceso formativo de profesionales en orientación vocacional, entonces plantear estos temas como recomendaciones para un profesional en orientación vocacional, es decir, que la orientación vocacional sin provisión de información es incompleta, ¿no? Entonces, en esta tarea de hacer orientación vocacional, les decía ya en anteriores oportunidades que no se puede reducir únicamente a la aplicación de una batería de test, ¿no? Entonces, el orientador, el profesional en orientación vocacional, tendría que tener un bagaje adicional de información
además de solo la aplicación de pruebas para decirle esto te ha salido como resultados, ¿no? Entonces, con todas estas consideraciones de los teóricos, el orientador también tiene que proveer información de las diferentes opciones que tendría para elegir un estudiante de secundaria. Entonces, también el planteamiento va por decir que el orientador vocacional debería utilizar técnicas, además de la información impresa básica que existen o publicada por sitios web. Entonces, el orientador debiera o sistematizar o poder utilizar algunas técnicas para que un joven, una señorita, pudieran asimilar más información respecto de las carreras, ¿no? Entonces, en esta provisión de información, además de dar a conocer las diferentes opciones que hay en el mercado, hablándolo así, en las diferentes universidades públicas y privadas, además de hablar de las carreras existentes, dar a conocer que determinadas facultades, por decirlo así, o áreas, en el caso de la Universidad del Alto son por áreas, no facultades, por ejemplo, dar a conocer cuáles serían las materias no, las aptitudes que requieren determinadas áreas o de manera específica determinadas carreras. Y ahí es donde quiero aprovechar en mencionar que la Universidad Pública del Alto cuenta actualmente con el prospecto académico. Ahí están involucradas las 37 carreras. La mayoría de estas carreras está planteada su misión, visión, el objetivo de la carrera, está el contenido, es decir, la malla curricular, y también tiene dos informaciones claves, ¿no? Entonces, el mercado profesional, dónde podría trabajar el que estudia esta carrera y qué competencias profesionales, con qué competencias, sí, se menciona qué competencias se requiere para esta carrera y con qué competencias o con qué perfil profesional estaría terminando esta carrera. Entonces, para quienes trabajan en la UPA y se involucraran más adelante en este programa de orientación vocacional, ha de ser bien importante que puedan conocer el prospecto académico de la UPA donde está toda esta información. Entonces, me ha tocado hacer parte de este trabajo de compilación y la edición para la impresión de este prospecto académico. Entonces, ahí tengo cierto grado de conocimiento de varias carreras, no del total, pero sí puedo mencionar que... O aquí nomás traigo. Y aquí no traigo. A ver, alguien está con el micrófono abierto. Internet se está apagando. No. Walter Cruz. Sí, ese es el detalle cuando tenemos la virtualidad y un paréntesis, ¿no? Cuando hacemos virtual, nos conectamos, pero no participamos. Hacemos otras cosas. Sí, por eso en otros lugares se exige que puedan encender la pantalla, ¿no? Para poder ver si están realmente atendiendo, participando. Cierro el paréntesis. Entonces, quienes están conectados, por favor, que no solo sea de apariencia, sino que realmente puedan participar de esta sesión. Vuelvo a cerrar paréntesis. Bueno, entonces les decía, quienes están en la UPA y quienes no estuvieran, Walter Cruz, por favor. Disculpe, licenciado, yo lo estoy escuchando. De Sí, repente su entré un micrófono está poquito más abierto tarde, y hemos pero estamos escuchado aprendiendo aquí. voces. Sí, pero entonces manténganlo cerrado todos sus micrófonos, por favor, excepto cuando cuando puedan participar. Bien, entonces les decía,
me he perdido. Les decía, entonces, como orientadores profesionales, la idea es que se pueda conseguir mayor información de las opciones de carrera, tener información del campo laboral donde se aplica esta carrera y al menos saber qué competencias, qué aptitudes se requieren en determinadas carreras y cuál sería el perfil profesional con el que estaría terminando o egresando el estudiante, ¿no? Entonces, les decía, en ese sentido es bien importante correlacionar con la teoría de Donald Super, que decía entre que más información tiene o adquiere, mayor grado de madurez vocacional ha de tener ha de desarrollar, ¿no? Ha de mostrar. Entonces, ese es el concepto, madurez vocacional. Y reitero, es madurez vocacional, a mayor grado de madurez vocacional, en la medida en que mayor información tiene y toma acciones relacionadas a esta elección o a esta probable elección. Entonces, lo que toca hacer a un orientador vocacional es, les decía, es buscar información y tener este bagaje, esta gama de información como un proceso o como un as bajo la manga, como una forma de respaldo al proceso de orientación. Y aquí es donde sí quiero recuperar la participación de varios de ustedes por su experiencia, donde afirmamos esto, ¿no? Lo que hay que hacer es cuidar de que el joven o los que van a estar eligiendo la carrera o a los que nos va a tocar hacer la aplicación o van a participar del programa de orientación vocacional, cuidar de que los jóvenes señoritas, tengan una información adecuada de la carrera y no tengan imágenes distorsionadas de la carrera, ¿no? Que hayan valoraciones o prejuicios, ¿no? O prejuicios sobre determinada carrera. Entonces hay que tener cuidado entre lo que es subvalorado y entre lo sobrevalorado. Y aquí es donde abro ya el micrófono de participación para intentar armar de pronto, y la tarea va a ser esa, ¿no? Entonces, para determinadas edades, ¿qué tipo de información se debería proponer? Y ahí es donde voy a pedirles que vamos a abrir igual una nota en el foro, para que una vez que una persona registre algo, todos podamos sobre eso dar un respaldo o una posición diferente. Entonces, la tarea va a consistir de esta unidad en plantear qué tipo de información se puede brindar en función de las edades de los jóvenes, ¿no? Entonces, entre los 12 y 13, ¿qué información se puede dar? 14 y 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, ustedes van a elegir una de estas edades y van a proponer qué tipo de información se le puede dar a un adolescente. Y es más, pueden segmentar para que no sea tan genérico, puedan escoger, si no es un área salud, por ejemplo, o áreas financieras, si no es un área, al menos una carrera específica. Entonces, y ahí es donde les pido que ustedes puedan construir, si vale el término, construir la información como propuesta. Yo sé que podemos buscar de alguna facultad, googlear, copiar y pegar, pero les animo a que no hagamos este copy-paste, sino que hagamos esta tarea, este ejercicio de poder proponer, ¿no? Entonces, implica leer un poquito, recuperar lo que hemos visto en las sesiones anteriores o de esta misma sesión y proponer qué tipo de información se puede dar al grupo que usted elija.
Bien, entonces a partir de este momento es donde quiero abrir el micrófono. Por ejemplo, tenemos en la universidad al menos, y no es la única universidad, de hecho, conozco que hay una universidad privada que las carreras de Derecho y de Ingeniería Comercial son las que casi sustentan la universidad, ¿no? En el caso de la UPA y de la UNSA, por ejemplo, sí, las carreras de mayor demanda son las de Derecho, ¿no? Entonces, ahí donde abro, les decía, bajo estos conceptos, ¿no? De qué carreras estuvieran subvaloradas, qué carreras estuvieran sobrevaloradas, en el sentido de que qué información tienen los jóvenes, qué información estuvieran asimilando tanto de la universidad, tanto de la experiencia de relación con su contexto propio o del mundo laboral, de la realidad social también, y, y cuáles serían entre todas estas cosas lo que influye para tomar elección por estas carreras que están, que son muy numerosas, o que otras que estuvieran muy sobrevaloradas y otras que estuvieran subvaloradas, ¿no? Solo como un pequeño ejemplo, les comenté que en algún momento yo he trabajado en una ONG a cargo de un programa de becas, y ahí, por ejemplo, era muy distinto y era muy notorio el comportamiento personal, la actitud personal entre estudiantes de una carrera enfocada en el servicio a las personas y algunos estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, y obviamente los de medicina, por el ritmo, por la exigencia y por el mensaje que daban, obviamente, los docentes, seguramente, es que siempre se sentían como por encima de los demás, porque tenían el concepto es que nosotros trabajamos con la salud, el cuerpo y las personas, decían, ¿no? Entonces, y entre todo el conjunto de estudiantes que teníamos en diferentes ciudades, todas las carreras eran valoradas, pero siempre había unos puntitos extra o de sobrevaloración por el área de medicina. Entonces, abro el micrófono a partir de aquí, de este momento, y me gustaría conocer de ustedes qué tipo de información se pudiera articular. Y segundo, empecemos a hablar sobre qué carreras estuvieran subvaloradas, sobrevaloradas y en función de qué se subvalora o se sobrevalora una carrera. Entonces, abro el micrófono ahora sí para los participantes, por favor. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches, estimado licenciado. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, respecto a la consulta, tal vez, o a la pregunta, evidentemente hay muchas carreras sobrevaloradas, tal vez, o subvaloradas, ¿no? Por más que todo, yo lo atribuyo tal vez de acuerdo a la experiencia que he tenido con algunos estudiantes, ¿no? De secundaria. Muchas veces ellos también esperan también la aprobación de los padres de familia, ¿no? Y esa situación a veces dependen de esa aprobación muchas veces y de la situación económica más que todo para elegir una determinada carrera. Eh, Hay varios también factores, como usted decía, a veces el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento social, diremos, en la carrera de medicina, donde ellos se atribuyen tal vez de alguna manera de que son más conocedores, diremos, ¿no? De otras materias, diremos, de que hay mucho sacrificio, diremos, en estudiar esta carrera como es medicina, ¿no? Sin embargo, también, como decía hace rato, los adolescentes se dejan llevar también por lo que piensan los papás. En algún momento, por ejemplo, había una muchacha que señalaba que ella quería estudiar psicología, ¿no?
pero el papá le dijo, no, jamás voy a permitir que estudies psicología porque esa carrera no es nada, ¿no? Esa carrera no te va a dar nada. ¿Qué vas a hacer con psicología? Le decían, ¿no? O bien me estudias derecho o bien me estudias medicina, pero nada de psicología. Porque ¿qué hacen ellos? O sea, había un desconocimiento total, diremos, del padre de familia sobre el profesional, diremos, en psicología, ¿no? Entonces, esas orientaciones también guían a los bachilleres a definirse, ¿no? Y vemos también que ahora mucho está mediando lo económico. Ese es un factor también que a veces confunde al adolescente a la hora de elegir, ¿no? Entonces, esa es una pequeña experiencia que yo he tenido, licenciada. Aló. Hola. Palabra. Tengo palabra. Creo que nos escucha bien. Aló, aló, aló. Licenciado se retiró de la clase. Creo Perdón, que es silenciado el micrófono. Ahora sí, pero bueno, gracias por el aporte, licenciada Rosa. Rescato, Bueno, tengo notado, ¿no? El reconocimiento se social. escucha lo que digo de repente en un lugar lejanos. Ya, le decía gracias, Rosa, por su aporte. Aló. Estamos escuchándole, Walter Cruz. Aló. Le escuchamos. Adelante, Walter Cruz. Le escuchamos. Adelante, Walter Cruz. Licenciado, buenas noches. Licenciada Aida, adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Bueno, algo que podría aportar a lo que estábamos pues hablando sobre la sobre valoración de las carreras. En primer lugar, yo pertenezco al área de salud y bastante hace el dar una información adecuada a los jóvenes cuando quieran tomar la decisión de elegir a una carrera, ¿no? Especialmente en esta área. Sí abarca bastante responsabilidad, el trabajo, pero eso no hace desmerecer a las carreras. Cada carrera, yo creo que tendríamos que poner muy claro, cada carrera tiene el área de trabajo específico, tiene la responsabilidad, ¿cómo podría decirse? La responsabilidad dirigida a su área, ¿no? Nosotros trabajamos con vidas humanas, al igual que un educador de parvularia, ¿no? Educa a niños, trabaja con niños, orienta a niños, al igual que los maestros. Los ingenieros también abocan a su área. Entonces, la información que vayamos a dar a los estudiantes, a los futuros profesionales, bachilleres en este caso, tendría que ser de manera correcta y muy responsable, ¿no? Dar una información adecuada y correcta de cómo es que van a desempeñar su actividad, cómo es que van a de poder desenvolverse en un futuro, ¿ya? Y como decía la licenciada que sería sobre la sobrevaloración o subvaloración de una carrera, en esto tiene que ver bastante la sociedad y la familia, como ya la licenciada lo decía, ¿no? He escuchado muchos casos donde algunos papás dicen, no, usted va a ser tal vez militar, ¿no? Tal vez
tiene un antecedentes de familiares que son militares, entonces también va a ser militar, sin preguntar. A veces los papás toman la decisión, ¿no? Y el hijo tal vez no tiene decidida esa aptitud, tiene otras aptitudes. Y creo que también debemos tomar en cuenta eso. Antes de poder decidir, tenemos que observar las cualidades de este muchacho, de esta señorita, qué cualidades tiene, no sé en qué áreas puede desenvolverse con facilidad, porque por más de que hablemos y detallemos muy bien una carrera, y si esa no es su aptitud, no va a poder desenvolverse bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos que informar también nosotros, ¿no? Ya que en el área de salud, en el área de medicina, se hacen turnos de 24, de 36 horas, ¿no? Y cuando uno está desentendido en esta parte, pues tiende a bajar las manos en las mismas guardias, ¿no? Yo lo digo por experiencia, tengo algunos colegas que han tenido que retirarse de la carrera en pleno camino, en medio camino. ¿Por qué? Porque dicen, oh, no, ya no pensaba que esto era así, o tal vez no esperaba tanto trabajo, ¿no? Y el mismo estrés, la misma responsabilidad que uno conlleva siendo médico o siendo personal de cualquier área que pertenezca a salud, conlleva mucha responsabilidad. Entonces, la información y la aptitud de la persona que va a ejercer esta profesión, el interés, todo esto va de la mano. Con eso quisiera aportar, licenciado. Muchas gracias. A usted las gracias. Gracias por su participación. ¿Alguien más estaba levantando la mano por ahí? Sí, Adelante, Lic, por favor. buenas noches. Buenas noches, estimado Lic Paredes, igualmente a los colegas. En relación a la pregunta que planteaba sobre las carreras subvaloradas y sobrevaloradas, me llama mucho la atención la cuestionante, ¿no? Y venía, por ejemplo, a mi mente el tema de las carreras que usted mencionaba en el caso de derecho, hacían referencia a medicina también. Estimo que estas carreras, por ejemplo, están sobrevaloradas un poco por el prestigio social y también por la tradición que estas carreras tienen, ¿verdad? Porque han sido las carreras más antiguas, por ejemplo, en las universidades más antiguas de Bolivia, han sido las precursoras en cuanto a la formación universitaria. Entonces tiene mucho que ver con el prestigio social, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelo me decía, ser abogado y ser médico era una aspiración muy grande, me decía antes. Incluso el hecho de tener una carrera como profesor o policía era un logro muy grande para las familias, me decía. Entonces tenía mucho que ver con el prestigio social, pienso, ¿no? Por la tradición que tienen también estas carreras. Y creo que eso también influye, ¿no? En el tema de la elección profesional para los jóvenes, porque la familia tiene mucho que ver en este sentido, ¿no? A veces sin querer, uno como familiar a veces induce a los jóvenes a que tomen este tipo de decisiones. Entonces estimo que tiene mucho que ver esto, ¿no? En estas carreras tradicionales por este prestigio que acarrea. Y en cuanto a las subvaloradas que mencionaba, por ejemplo, están las carreras del área social, por ejemplo, ¿no? Las carreras como ciencias de la educación, psicología, sociología, historia, literatura, ese tipo de carreras, ¿no? Del ámbito más de las ciencias sociales, humanísticas, que muchas personas no quieren estudiar estas carreras por más que tenga que ver, digamos, con su vocación, se dejan llevar por lo económico, nos dicen, no, en estas carreras no vamos a ganar mucho dinero, entonces por eso es que la subvaloran, ¿no es cierto? Entonces tiene mucho que ver también ese factor, ¿no? Lo económico, si es que van a ganar o no van a ganar dinero, etcétera. Y bueno, si eso no un trabajo seguro, por ejemplo, actualmente el tema de ser profesor es una profesión bastante solicitada, ¿no? Más allá de que se gane poco o no sé, tiene que ver con el trabajo seguro, es lo que muchos jóvenes señalan cuando se les consulta. Por ejemplo, nosotros damos clases en ciencias de la educación y esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Nos estamos preparando, dicen, ¿para qué? Para postular para ser profesores. Entonces, tiene que ver con el trabajo seguro también, ¿no? Con lo económico, aunque ganemos poco, pero es un trabajo seguro, es su aspiración máxima. Entonces, ese sería mi aporte. Gracias. No, a usted, gracias, licenciada.
Betsabe, adelante, por favor. Buenas noches. Le escuchamos, Walter Cruz. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado, muy buenas noches. Adelante, adelante, le estamos escuchando. Buenas noches, licenciado. Voy a aprovechar que Walter no está conectándose. ¿Puedo hablar? Adelante, Buenas Betsabe, noches. entonces. Ah, ya. Buenas noches. Bajado. Estaba de acuerdo con la compañera que me antecedió en el sentido de que las carreras que están sobrevaloradas son aquellas que puedan tener un respaldo económico. Por ejemplo, el tema del ser docente en colegios, creo que es una cosa que todos buscan por el sueldo seguro. Ser policía también buscan por el sueldo seguro. Por un lado. Por el otro lado es que todos quieren estudiar derecho porque son carreras que te permiten trabajar de manera independiente y ganar económicamente bien, y medicina de igual manera. Entonces creo que sobrevaloran aquellas que puedan generar economía con mayor rapidez, pero también están que tenemos que ver a quiénes pueden acceder a este nivel de formación, porque si quieres estudiar medicina, obviamente que tienes que tener sustento de familia, porque la carrera es muy cara, todo el área de salud es cara, entonces tienes que buscar que la familia te apoye por el costo de las carreras. Y entonces eso también tiene que ver, ¿no? Uno es la aspiración económica y otro es la condición económica que te permite llegar y masificar. Lo segundo que yo veía era que no hay mucha información de nuevas carreras que existen. Por ejemplo, yo recién me enteré de la carrera de Ciencias Físicas y Energías Alternativas que existe en la UPA. Entonces, recién puedo tener esa información y puedo socializar con los jóvenes que están en etapa de ser bachilleres. Creo que es eso el tema de que algunas sean subvaloradas en el sentido de que no tienen información. También comparto con los compañeros que el tema de las áreas de humanidades no te van a rendir económicamente con mayor fuerza que como es salud, porque si eres psicólogo, si eres educadora, si estás en la área de ciencias de la educación, las fuentes de trabajo no están siendo tan amplias como el ser maestro, ¿no? Sería ideal que los de la carrera de ciencias de la educación fueran los formadores de la escuela. Ahí sí se masificaría nuestra carrera. Lamentablemente no es así, las normales están a cargo y tenemos deficiencias, pero ese es otro tema. Entonces creo que tiene que ver con el acceso económico de las familias y con la aspiración económica también de las familias, y tiene que ver con esta desinformación de las nuevas carreras que existen, que no son valoradas. Y también veo que las carreras técnicas son subvaloradas, pero en los hechos las carreras técnicas son las que más están produciendo. Por alguna experiencia que tenemos con el trabajo es que los compañeros que han hecho electricidad industrial en técnico superior, mecánica industrial y gastronomía son los que realmente están trabajando, y los que han logrado licenciaturas hasta ahora no acceden a espacios de trabajo, ¿no? Entonces, no hay una claridad en el momento de dar información, y consideramos que siendo licenciados nos da categoría y ganamos plata, cuando no es así, ¿no? Las carreras técnicas también están siendo subvaloradas por falta de información. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Y esto nos ayuda a romper un poquito la idea, ¿no? De que lo técnico no tiene valor. Tal vez no tendrá nivel, pero sí es de mucho aporte técnico, y
social en ese sentido, ¿no? Gracias nuevamente por su participación. ¿Me reitera el nombre, por favor, de la última? Perdón. Betsabe. Betsabe Evia. Sí. Gracias. Ahora sí, Licen. Le estamos escuchando. Walter Cruz, le Muy bien, escuchamos. muy bien, licenciado. Quisiera aportar también sobre el caso que estamos hablando sobre la orientación vocacional. Entiendo yo, mi nombre es Walter Cruz Gutiérrez, soy técnico en una institución no gubernamental de Tamayo, pero sin embargo estoy metido en el campo educativo. Lo que es importante tomar en cuenta lo siguiente, yo siempre recalco, quienes deberían dar esta orientación vocacional son los profesores con quienes pasan los estudiantes, que debería darse casi todo el seguimiento en educación secundaria. Porque cuando se da la orientación solamente al final del año, entonces de repente su tiempo es bien acortado. Porque la ley educativa dice hay que seguir su camino, hay que ir orientando como le gusta al estudiante, qué materia, por decir, ¿no? Entonces hay que fomentar eso. Pero lo que actualmente sucede es que los estudiantes salen fin de año y no saben qué decisiones tomar. De repente toman carreras equivocadas y luego se van cambiando a otras carreras, pero ya han perdido años. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, de repente no va a ser la solución con estos cursos del último año, la orientación. Pero sin embargo, de repente habrá que enfatizar, plantear de repente una malla curricular en educación secundaria, que la orientación debe ser desde primero de secundaria para que ya vayan eligiendo su dirección, qué es lo que va a gustar. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que yo siempre decía, alguna vez hablé esto, hay que dar su proyecto de vida a los niños. De aquí a 5 años, ¿qué es lo que quiere ser? En este caso, 6 años de secundaria. De aquí a 6 años, ¿qué va a estudiar? Entonces, el estudiante, el joven ya se va preparando qué va a hacer. No solamente en un último año ya va a decidir a la locura, lo que los colegas han dicho, los papás hay ratos deciden. ¿Por qué deciden los papás el último año? Es porque los chicos se ven obligados, no saben qué hacer. Por eso es los papás que deciden. Hasta a mí me ha pasado eso, ¿no? Entonces yo he palpado con mis hijos qué es lo que pasa, dónde está fallando. Entonces acá la escuela o la escuela debería ser un centro de orientación. Lo que actualmente hacemos es de repente complementar, guiar ese camino, ya marcar bien. Pero sin embargo, siempre ratifico que la orientación debe estar latente, constante en educación secundaria. De repente, con lo que le he dicho, marcando su proyecto de vida. Ese es fundamental. También hay que tener en cuenta, en este caso, de repente es un reto esto, que en la vida hay dos cosas que hay que tener en cuenta, que es carreras de servicio y carreras para servirse. Generalmente esto tiene que quedar bien, lo que hace rato decía el colega, hay para lo seguro, etcétera, que ganamos o no ganamos. Hay carreras de servicio, hay carreras de servirse. Eso hay que orientar muy bien, porque generalmente estamos viviendo una sociedad de repente avizagada entre nosotros, etcétera, que ¿por qué nosotros hacemos ciencia, ustedes no hacen ciencia, etcétera, ¿no? En ese sentido, que quiero aportar, colegas, nada más. ¿Override? No hay ni un override. Hay unos cuantos, o sea, yo estoy consciente para Federico, para todos Santo Dos. Bien, gracias Walter Cruz por su aporte. El tema de proyecto de vida se ha de ver en el tercer módulo.
Es parte de la propuesta de este diplomado. Muchas gracias. Gracias. Y evidentemente sí, en realidad todas las carreras deberían tener el enfoque de servicio, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos adelante. ¿Quiénes están levantando la mano, por favor? En este orden, Ruth Delva, Marvin Choque y Tania Apaza. En ese orden, por favor, adelante. Buenas noches, le habla Ruth Alejo, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos bien. Gracias, licenciado, muy buenas noches tengan. Quería dar mi opinión respecto al tema del punto 2 sobre carreras subvaloradas y carreras sobrevaloradas. Comparto la idea de algunas colegas que ya me antecedieron en el sentido de que, y pienso que actualmente se valora o sobrevalora una carrera de acuerdo al campo laboral que estamos viviendo ahora, ¿no? Por la experiencia en aula, tanto en la universidad y en otro lado, he visto que los jóvenes ya se refieren y mencionan a carreras lucrativas, ¿no? Estas carreras que pueden darles una inserción laboral rápida y que tengan un salario asegurado, ¿no? Con el caso de esta contaduría, esta administración de empresa, el tema de ingeniería, las carreras nuevas que se están lanzando dentro de las universidades, robótica y demás, ¿no? El tema de gas, ingeniería en petrolera, o sea, esas carreras son las que les está llamando mayor atracción por el tema de que pueden insertarse de forma rápida al ámbito laboral, ¿no? Lo que no sucede lo mismo con las carreras del área humanística y sociales, ¿no? Entonces me parece que no solo es una idea del joven, sino es la misma sociedad, es el mismo contexto laboral que ellos observan y bueno, se sienten motivados a seguir esta carrera, ¿no? Entonces, el tema de las carreras que están dentro de humanidades sociales están quedando un poco atrás, ¿no? El tema, por ejemplo, de abogados. Hay bastantes abogados y el campo laboral está muy saturado, lo mismo que un cientista en educación o un psicólogo, ¿no? Entonces, habría nomás que desde estos cursos de orientación vocacional se pueda dar a conocer que el campo laboral siempre va a estar abierto cuando un profesional es bueno y sabe cómo insertarse en ese ámbito laboral, ¿no? Otro elemento, licenciado, quería compartirle una consulta. Por ejemplo, de este Ministerio de Educación se está lanzando el famoso bachillerato técnico humanístico, ¿no? Es decir, las unidades de educación regular, los jóvenes que van a salir bachilleres, van a egresar con una formación técnica a nivel técnico medio, ¿no? Ahí, por ejemplo, esa unidad no ha hecho un proceso de orientación vocacional. Ellos se basan en un proyecto socioproductivo, es decir, la unidad tiene que formar mano de obra técnica para poder insertarse al tema laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo insertaríamos, licenciado, en estas unidades educativas que tienen ya el BTH, con carreras que ellos han identificado como necesidad en su contexto y que le están ofertando y que sus bachilleres van a salir con esa formación técnico-media? Entonces, la mayoría de estos muchachos, me imagino yo, por la formación técnica que han recibido, puedan insertarse en la carrera. Por decir, una unidad está dando contabilidad, va a salir técnico medio en contabilidad, puede asimilarse saliendo del colegio al técnico superior en un instituto INCOS y del INCOS saltar el tema de licenciatura. Este muchacho no ha pasado ningún proceso de orientación vocacional. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros insertar este tema teniendo ya la formación BTH en varias unidades educativas, licenciado? Dice Maciel, tiene su micrófono desactivado.
Cierto, gracias. Disculpen, estaba hablando solo. Mi micrófono lo he silenciado. Bueno, le decía, no tengo la respuesta completa, sin embargo, un pequeño criterio, decirle que los jóvenes tienen una gran oportunidad en este momento de recibir esta formación técnica media. Entonces, que ya participando o de todas maneras manteniendo esta propuesta de orientación vocacional en unidades educativas, los jóvenes verán si pueden continuar, continuar con esta carrera o utilizarla como una catapulta, pues, ¿no? Es decir, como algo que les va a servir de trabajar, para trabajar, aunque sea de auxiliar temporalmente, y luego continuar con con una carrera que esté planteada en su proyecto de vida, ¿no? Entonces, lo que sí digo es que no deberían perder la oportunidad de completar satisfactoriamente esa formación ofrecida en las unidades educativas, ¿no? Bien, adelante, por favor, ¿a quién le tocaba? A mi persona, licenciado. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a todas las personas presentes. Pues bueno, en mi intervención va a ser cortita tal vez. También debemos basarnos en la actualidad, en la era tecnológica que estamos viviendo ahora para esta orientación vocacional, ya que la mayoría de los jóvenes, creo yo, ¿no? Y lo veo en mi entorno, que realmente ha hecho mucho este tiempo de que hemos estado en pandemia, ¿no? Porque se ha visto que las carreras que más sobrevaloradas están es la de comunicación, tal vez, por el hecho social que estamos viviendo, tal vez, por los medios de comunicación, también el TikTok, Facebook, ha sido más que todo eso que hemos estado envueltos, ¿no? En todo este tiempo. Entonces yo veía que, pucha, yo quiero ser influencer, ¿no? Y lo escuchaba mucho. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que aprender? Diseño gráfico, involucrarse más en Photoshop, que tengo que hacer edición de videos, edición de fotos. Entonces ha sido esto que también les ha llamado la atención a inclinarse hacia una carrera, ¿no? Y la información es muy importante para en brindar a los jóvenes, ya que uno de los licenciados decía que se nos da la orientación vocacional terminando ni bien el bachillerato, entonces a veces sí, es como que buscamos también la aprobación de muchos de nuestros compañeros. Yo recuerdo que cuando estaba en colegio, sí se nos pasaba, digamos, esta orientación vocacional y qué hacíamos era de, ay, no, no me gusta esa carrera. ¿Qué van a decir mis compañeros lo que me ha tocado? Y ocultaban sus respuestas, ¿no? El hecho del qué dirán también. Y también sí estoy de acuerdo con eso de que qué carrera me da más rentabilidad, ¿no? Entonces sí sería muy bueno que se dé esta orientación vocacional con mucha información y también con anticipación en el bachillerato. Eso sería. Gracias. Entonces, algunas carreras estarían subvaloradas por determinados prejuicios de repente, ¿no? Bien, veo las... ¿Quién sigue, por favor? Buenas noches, licenciado, colegas. Tania Soy Paz. Adelante, por favor. Tania Apata, sí. Bien, bueno, ya la mayoría lo dijo, ¿no? Lamentablemente, a veces hasta yo me siento desorientada de escuchar tantas cosas a veces, ¿no? Nuestros jóvenes en la edad, en la edad de la adolescencia, muchas veces no suele pensar muy bien o decidir muy bien, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el técnico medio. Eligen una carrera y después no saben si van a seguirla o la van a dejar, pero ya han seguido, ¿no? Ya han hecho algo. Ahora, el técnico superior, que, bueno, he escuchado que tal vez no tiene nivel, ¿no? Respecto a otras carreras que son muy reconocidas, que la sociedad misma exige, el ser ingeniero, el ser médico, abogado. Las mismas familias exigen o quisieran que los hijos estudiaran esas carreras. Muchas veces
los jóvenes se sienten también presionados, indicando de que yo quiero estudiar un técnico superior, pero mi mamá no me deja o mi papá me indica que debo ser médico como él, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez nuestra sociedad destruyen el pensar sano, ¿no? Y original, digamos, un pensamiento original de un adolescente o de un joven, que tampoco está mal. Por eso le decía que me siento también desorientada, porque si no lo orientamos bien a este muchacho, se va a ir igualito por otro camino, va a elegir una carrera, va a terminar la carrera y al final se va a dar cuenta de que no era lo suyo y va a decidir elegir o estudiar otra carrera. Lamentablemente, bueno, yo trabajo en educación técnica tecnológica y puedo decirle por experiencia de que hay muchos jóvenes y señoritas egresados ya de una carrera ingenieril o en su último año, estando en su último año, que vienen a estudiar al área técnica, a una institución técnica. ¿Por qué? O sea, nos sorprende, ¿no? Como un ingeniero ya egresado, titulado, que venga a estudiar una carrera técnica. Y le decimos, ¿por qué? ¿A qué se debe? Y muchos dicen la parte práctica. Una carrera técnica tecnológica es aplicar toda la parte teórica en la parte práctica. Hacer laboratorios, manejar un esmeril, manejar una moladora, herramientas, máquinas, etc. En cambio, en las carreras ingenieriles muchas veces no se puede y es más teórico. Entonces, todos los que vienen a estudiar, la mayoría de ellos dicen, ¿no? Nosotros no hemos hecho esta parte. En laboratorios no hemos hecho la obtención, no hemos obtenido cloro a partir del clorobenceno, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca habían hecho en laboratorio. Entonces, son cosas que a los chicos les interesa, a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes de entre 18, 19, que es el promedio, ¿no? Que llegan a veces los muchachos a las instituciones técnicas tecnológicas. Lo que yo podría tal vez argumentar, licenciado, es que esto de la orientación vocacional no debería darse solamente en los últimos años. Debería darse todo a nivel secundario, tal vez, o a partir de cuarto, ¿no? Cuarto, quinto y sexto de secundaria. Y debería de estar en la malla curricular, ¿no? En la currícula, desde el Ministerio de Educación. Muchas veces nos hemos reunido con el Ministerio de Educación, algunos delegados de allá, precisamente para hablar ese espacio, ese vacío, de ese vacío que hay entre educación regular y educación superior. Hay un vacío donde se dice en educación superior debías haber hecho en educación regular. Y en educación regular les dicen van a hacer en educación superior. El estudiante se queda solo, se queda ahí en una avenida suelto, ¿no? Y dice, ¿ahora dónde voy? Y ese espacio vacío es que falta trabajarlo. Y eso me parece que es desde nuestra área, ¿no? Desde el área de ciencias de la educación, pero en el Ministerio de Educación. O sea, trabajar la currícula misma, darle orientación vocacional como materia, ¿no? En colegio. Y también las técnicas de investigación que son muy necesarias para que el estudiante aprenda a discernir información. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Es importante lo que dice. Y bueno, justamente la propuesta de este diplomado es que, si bien en este módulo hemos hablado de que es un proceso, y en las 4 sesiones hemos ido como de a poco desarticulando y rompiendo la idea de que la orientación vocacional es la aplicación de una batería de pruebas en el último año. Entonces ahí estamos ya todos coincidiendo de que debe ser un proceso y mientras más temprano o al menos en el primer, segundo año de secundaria, si es que no se puede antes, al menos empezar ese proceso desde ahí, ¿no? Y esto de algo que hay que hacer es obviamente trabajar en la idea de trabajar con los colegios cuando ya hablamos del programa de orientación vocacional implementado por el área de
Ciencias de la Educación, justamente estamos en la propuesta de que en las unidades educativas donde se pueda hacer esta tarea, sea bajo un convenio con el colegio, pero el colegio se comprometa a introducir en su POA, no recuerdo el nombre ahorita, Plan Proyecto Socioproductivo. Entonces, el proyecto hace, la unidad educativa hace convenio con la universidad, se implementa el programa, pero el colegio lo introduce dentro de su planificación. Y la idea es que ojalá este convenio se mantenga al menos 3 años, ¿no? Esa es la idea. Y obviamente hasta que descienda y se incorpore en la parte formal, estructural del Ministerio de Educación, va a tomar tiempo. Entonces, pero esa es la propuesta desde el área de Ciencias de la Educación de la UPA. Bien, adelante. ¿Alguien más está con la mano levantada? La palabra, Licen. Adelante, Licen. Ibolio, ¿no? Sí. Adelante, Gracias, por favor. Gracias, muy buenas noches a Licen. Y también estimados licenciados y licenciadas. Muy buenas noches. Gracias. O sea, que de pronto a uno le viene en la mente cuando estamos hablando de orientación vocacional y cuando usted acuñaba de que tenemos que tener una amplia experiencia, tal vez, y también conocimiento para orientar adecuadamente en los colegios, o sea, cuidando también siempre los prejuicios y también manejar muy transparentemente las informaciones que se recoge, que no sean muy sesgados. Ya, y también de la participación de las colegas licenciadas. Estaban hablando, ¿qué está pasando, no? Con nuestros recursos humanos, pues, lo que decimos que hay que cuidar mucho, ¿no? El capital humano. Y entonces, de pronto a uno le viene y creo que ese es el espacio muy importante que la carrera Ciencias de la Educación está tomando, ¿no? Esta micropolítica en el cual ya de una vez, no esperar, ¿no? De que el ministerio o el Estado que algún momento diga, porque es el rol que está cumpliendo, ¿no? La carrera Ciencias de la Educación. Creo que eso es también aplaudible a nuestras autoridades de este vicerrectorado, creo que es muy importante, y los que están acompañando al equipo de coordinación. Y también algunos colegas que ya tienen también algunas experiencias que han implementado, o, si no me equivoco, 2, 3 años, ya hay una experiencia ya prácticamente para poder resumir y para seguir sumándonos también algunos, ¿verdad? Eso se debe porque alguna vez no se da o se da las orientaciones, porque es la presión social, porque cuando hablamos de subvalorados y sobrevalorados, por ejemplo, de pronto no se toma en cuenta las vocaciones, ¿no? Se echa a perder bastantes recursos humanos en este caso, porque la presión, hay muchos estudiantes que son multifacéticos, ¿no? Entonces esos chicos responden en todo lado, pero de pronto no es la vocación exacta para poder desempeñar cuando ya son profesionales. Entonces ahí vemos diferentes profesionales, ¿no? Hace ratito estuve viendo, por ejemplo, hay muchos profesores, también son muy criticados, los militares, o sea que bastante se ha politizado en estos tiempos, se habla de la corrupción, o sea que realmente todo un problema, ¿no? Los militares que no saben por lo menos mínimamente o no conocen la visión del país, ¿verdad? Entonces, o sea, ese es los problemas que vienen, porque no tenemos por lo menos una política educativa del Estado así, construido así bien. Entonces, eso carece. Entonces, un partido político aparece por ahí, está mal o está bien, hay que desechar todo, hay que empezar. Y de pronto está en ese proceso, se sienten frustrados nuevamente, hay que reconstruir nuevamente. Entonces, y ahí está el papel de la carrera de Ciencias de la Educación, no solamente de la UPA, sino de la UMSA. Entonces, trabajar en un equipo, hacer una red, se puede construir tranquilamente, proponer una política educativa del Estado. Por lo menos habíamos propuesto, ¿no? Mientras vivamos, como alguien podría decir. Entonces, porque esperar de cada partido político que tiene opciones, no va a haber esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene, por ejemplo, Chile y otros países, ¿no es cierto?
tienen su política educativa del Estado, no importa si es un militar, quien sea, pero sí cumple, porque es una política del Estado la educación, ¿verdad? Correcto. Entonces, y de pronto estaríamos hablando también lo que son los proyectos micro y macropolíticas de cada región y a nivel país. O sea, qué tipo de hombre Bolivia, por ejemplo, requiere en este momento. Entonces, de repente las vocaciones podemos inclinar, ¿no es cierto? Orientar adecuadamente, ¿no es cierto? Porque de pronto hemos visto dentro de esos prestigios sociales, pero cuidándonos otros aspectos. O sea, claro, bien hemos cuidado, obviamente, ¿no? O sea, la presión social, todo, ¿no? ¿Qué va a decir la gente, la familia, los prejuicios, etcétera, ¿verdad? Pero de pronto no habíamos, o sea, no nos habíamos dado cuenta de que nuestros recursos están por vaciarse de Bolivia, ya. Y estamos cargando nuestros recursos naturales, pero a la vez descargadores también de las cosas importantes que nos devuelven. Entonces, ahí por ejemplo, se ha visto por este bachillerato técnico humanístico, haremos algo, ¿no? Del BTH, ¿no? De acuerdo a las potencialidades que tiene cada sector. Pero se habla mucho, pero tampoco se ha profundizado, ¿no es cierto? Claro, está escrita la ley como el papel siempre aguanta, pero en la práctica hay que ver también porque actualmente si analizamos los proyectos socioproductivos, no está construida adecuadamente también en algunas unidades, ¿no es cierto? Porque no se ha construido en función del recogimiento por lo mínimamente con un instrumento. Y eso es lo que en orientación vocacional falta. 2, 3 orientaciones vocacionales y hasta esto tiene aptitud, pero sin embargo hay recomendaciones, dicen, por lo menos recomiendan unos 3 meses, ¿no? Que hay que hacer un seguimiento a los estudiantes, ¿no? No solamente tomando 3, 4 instrumentos, después ya tienes aptitud. Y a los mismos estudiantes a veces, esto me ha, no quería esto, pero esto me salió, ¿no? Comentan después los chicos, ya se ha visto algunas ONGs han aplicado en los colegios privados. Entonces, todo este gama, todo este paraguas, podríamos decir, o sea que ramificaciones, eso sigue siendo un complejo realmente, ¿no? Lo que sí nosotros, en resumen, tenemos, que estamos desempolvando algunas teorías acá, por ejemplo, es muy, muy importante realmente, ¿no? O sea, nos motiva a que ¿qué más podemos explorar, ¿no es cierto? Entonces, por eso también a mí me interesa bastante esta orientación vocacional, porque se echa a perder muchos recursos humanos, especialmente los bachilleres, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese BTH se puede potenciar, no de lo que da el gobierno, porque también hay que aprovechar, ¿verdad? Es coyuntural que pasa, pero sin embargo se puede potenciar porque ¿dónde después el joven, la señorita, tiene otros los problemas, por lo menos y algunos sectores, tanto sector migrante de las provincias, factor económico, ¿verdad? Entonces, mientras un bachillerato técnico que se sale con la mano obra calificada, entonces tiene su autosustentamiento mientras chico, ¿no es cierto? Puede estar en la universidad en algún lado, pero sin embargo tiene en qué apoyarse, ¿no es cierto? Porque normalmente esa es la frustración de mucha gente, ¿no es cierto? Si hubiera tenido un poco de apoyo económico, iba a ser algo de eso, ¿no? Y lo mismo, los que quieren entrar en medicina, pero es mucha plata, dicen, ¿no es cierto? Pero ahí tal vez muchos chicos podrían ser incluso muy buenos médicos, esos médicos que realmente queremos, ¿no es cierto? No primero que nos pregunten las privadas, ¿no? ¿Cuánta plata tienes, no? La salud cuesta, obviamente, y en nuestro sistema, tanto educativo como la salud, están tan mal, pero eso nadie quiere cambiar porque precisamente hay raíces que realmente que hay que calar muy fondo para poder transformar. Pero eso simplemente se va a cambiar con las políticas de un Estado, tanto de salud como de educación, porque eso va a ser una construcción de toda la sociedad, no solamente va a participar un sector, pero sin embargo la carrera de Ciencias de la Educación podría dar una iniciativa, ¿no? Eso es lo que propone el Ministerio de Educación, que a partir de ello podemos hacer algo, ¿no es cierto? Con la participación de todos los actores de la ciudadanía de Bolivia. Entonces, lo poco que tenemos los recursos naturales, entonces por lo menos podríamos rescatar y podríamos transformarlos en Bolivia mismo y con eso estaríamos por muchos años todavía, ¿no es cierto? Y muchas gracias. ¿Se puede hablar? No, gracias, licenciado Ibolio. Bueno, algo que de todo lo que he mencionado, lo que entre las varias cosas, subrayar que en esta práctica de subvalorar carreras, cuando los padres imponen o sugieren con mucha fuerza estudiar alguna carrera,
dice, no se respeta la vocación del estudiante. Y es bien interesante. Bueno, y lo que dice, obviamente no vamos a, posiblemente no veamos muy en el corto plazo o mediano plazo algo del Ministerio de Educación sobre este tema, pero remitirnos a que el área de ciencias de la educación de la OPEA, sí, desde la práctica que ya tiene de 2 o 3 años atrás y este año justamente hacer este diplomado, tiene la intencionalidad de mejorar esta práctica, de estructurarlo y obviamente que la propuesta hacia la comunidad en el marco de interacción social tenga este enriquecimiento primero teórico de este diplomado para replantear, reconstruir, mejorar la propuesta, la práctica que se ha realizado durante los últimos años. Entonces, yo creo que a partir de esto se ha de formar un muy buen equipo con esto que tenemos ahora, ¿no? Entre propuesta, teoría, reflexión y obviamente la reflexión entre la teoría y la práctica también. Bueno, entonces me toca subrayar o recuperar para todos ustedes algunas de las opiniones respecto a las carreras que son subvaloradas. Coincidimos muchos en que es la desinformación, ¿no? La poca información que recibe el estudiante y en otro nivel los padres. Entonces, otra cosa es que la influencia de los padres es por un aspecto económico. Es decir, se piensa que determinadas carreras no ganarían mucho, por lo tanto no se apreciarían estas carreras. Lo último que ha mencionado la licenciada Ibolio es la que no se hace, esta práctica de influir sobre la decisión de los jóvenes y presionar por determinadas carreras es una forma de no respetar la vocación. Con relación a las carreras sobrevaloradas, hay dos cosas, ¿no? El reconocimiento social y en otro momento han hablado también de prestigio, ¿no? Carreras que las universidades en sus inicios, las primeras carreras que hubieran aparecido estaban ahí, ser medicina y la abogacía, que en un momento dado han significado estatus y reconocimiento social. Es como en Oruro, por ejemplo, ¿no? Orureño que no ha pasado por lo UTO y no es ingeniero, no es orureño, decían en algún momento, ¿no? Entonces, Oruro era un bastión de la ingeniería en mucho tiempo atrás, ¿no? En fin, después en otras carreras se sobrevalora determinadas carreras porque generarían bastante rédito financiero a partir del reconocimiento social, ¿no? En áreas de salud lo que se valora o por donde se intenta ponerle peso a esta carrera es por el esfuerzo que se realiza durante el periodo de estudio, ¿no? Y obviamente la forma diferenciada de trabajo que tienen por la carga horaria y los horarios y los turnos que se cubren. En otros casos han hablado de que se sobrevaloran las carreras por el mercado laboral, entre comillas, seguro, ¿no? Entonces hay carreras que al culminar y al vincularse, ejemplo, magisterio, entonces tienen la posibilidad de sí entrar de tener el trabajo casi asegurado, ¿no? Y todas las prestaciones sociales que involucra. Más allá de la cantidad o del reconocimiento financiero, está esa seguridad laboral. El otro caso que mencionaban de lo sobrevalorado, en caso de carreras de derecho, es que les permitiría así un trabajo independiente casi de manera inmediata o antes inclusive del egreso y la titulación. Y bueno, a posterior ya tienen su tarifario y obviamente es por porcentaje, ¿no es cierto? Tiene un tarifario que es por porcentaje de las demandas o de los gastos que involucrara determinado caso. Igual en los casos de medicina,
ahí hay un paréntesis o un asterisco que de conocerlo menciona, ¿no? Se estudia medicina entre tanto y cuanto se tiene un apoyo financiero generalmente de la familia, ¿no? Por los costos que implican esta carrera. Tal vez medicina y otras áreas de salud. Bueno, en otros casos, la posibilidad de tener una inserción laboral de manera rápida o en otros casos antes inclusive de titularse. Bien, entonces, gracias por todos sus aportes y ya en esta sesión justamente hablamos, el sentido de dar esta sesión era de hacer énfasis en proporcionar información a los estudiantes, ¿no? Entonces, les decía, parte de la tarea va a ser proponer en una etapa de desarrollo evolutivo qué estrategia se podría utilizar y qué acciones que involucrarían información. Entonces, como estamos coincidiendo en esta reflexión, que lo importante es proveer información mientras a más temprana edad mejor. Entonces, por cuestión de tiempo vamos a circunscribirnos. Creo que parte de nuestra realidad es la secundaria de colegios. Y si alguien quisiera tomar una edad más temprana, lo puede hacer. Las recomendaciones va a ser proponer qué tipo de información se puede dar de acuerdo a la etapa de desarrollo, de edad evolutiva, estrategias y acciones. Y obviamente pensando en que este conjunto de propuestas, más adelante, hoy obviamente yo lo voy a sistematizar y cuando llegue el momento de la implementación del programa en el área de ciencias de la educación, poder proponerlo como documento, ¿no? O sea, como un documento compilatorio de sugerencias. Entonces, yo les pido que esta tarea lo puedan hacer de la mejor manera posible, de tal manera que sea una tarea utilizable por un conjunto de profesionales y otro conjunto de estudiantes que a título de práctica profesional estarían yendo a los colegios, ¿no? Y si alguien estuviera más adelante en un otro módulo interesado, entonces si logro sistematizarlo, entonces se los podemos copiar, pues, ¿no? Bien, entonces yo creo que con esta sesión estamos claros. Me gustaría, sí, a ver, bueno, decíamos, ¿no? La última frase acá está, en la tarea de orientación vocacional involucra enriquecer con información para que las personas tengan más opciones de elegir. Entonces, en esta parte de proveer información al joven, a la señorita, le ha de permitir en alguna medida identificar algunas cosas como estas. Me parece un tanto didáctico este cuadro. Quien lo ha hecho de pronto es la conjunción entre lo que sabe hacer, la habilidad, y en el interés laboral, ¿no? En el interés financiero. Eso le debe ayudar a de pronto elegir una profesión. Pero entre lo que sabe hacer bien y entre lo que ama, lo que le gusta hacer, es muy posible que ahí logre identificar su pasión. Puede que en algunos casos combine la posibilidad de que le van a pagar bien y sabe hacer bien, puede tener una profesión. Pero si logra amar lo que hace, entonces va a encontrar pasión en lo que hace. Y si hay algo que le gusta hacer, y en la medida que puede relacionarlo con las necesidades que existen en nuestro entorno, puede plantearse esto como una misión de vida, ¿no? Entonces, y la posibilidad de relacionar entre lo que el mundo necesita, entre lo que el contexto tiene necesidad y por lo que le van a poder pagar en determinado momento con determinada carrera, puede que ahí encuentre su vocación de servicio, ¿no? Entre lo que va a hacer y entre lo que el mundo necesita hacer, ¿no? Lo que necesita. Ahí se encuentra la vocación, entre la necesidad, yo diría no solo entre lo que le pagan, sino entre lo que hace, ama y lo que el mundo necesita. En esa conjunción va a encontrar tanto su vocación y su misión de vida, ¿no? Entonces ahí se los dejo este cuadrito para que podamos hacer esta interrelación en la medida en que vamos, en el futuro se vaya haciendo orientación con los jóvenes,
en la medida en que identifique lo que sabe hacer, identifica la carrera que quisiera estudiar, pero estos otros elementos, ¿no? El gusto, la preferencia y la necesidad del contexto. Generalmente las pruebas vocacionales o la propuesta ha sido ahora en este diplomado y lo van a trabajar en el siguiente módulo, es las pruebas de personalidad, pruebas de aptitud y pruebas de interés. Pero en algún momento hay que ayudar a identificar las necesidades que existen en el contexto, ¿no? Bien, entonces, yo no tengo mucho más que aportar en este momento, solo animarles a que si algunos lineamientos para la monografía, creo que no se ha hablado de esto, los 4 temas que están propuestos, los 4 módulos, teorías, el segundo pruebas psicométricas, el tercero que es el proyecto de vida y el cuarto es el perfil, competencias profesionales del orientador vocacional. Entonces, si este módulo les ha resultado bastante interesante, yo les animo a que a partir de algunas sesiones que hemos ido trabajando, ya lo puedan ir estructurando su monografía. Voy a consultar si podemos tener en algún momento algún pequeño taller para quienes lo necesiten. Sé que los que son docentes del área de educación tal vez no lo requieren, pero quienes sí lo necesitaran, vamos a ver con coordinación, tal vez un horario extra podríamos hablar de cómo hacer o estructurar una monografía. Bueno, entonces, si no tuvieran alguna consulta, si hay consulta, estoy abierto. Entonces, Lic, dos consultas, Lic. Disculpe, Lic, Sofía. Y ahora, por ejemplo, si alguien se ha equivocado, entonces, que en este tiempo de la sociedad del conocimiento, tantas universidades abiertas también hay, ¿no? En línea, ¿no es cierto? Entonces, y de alguna forma se puede remediar eso. No, si alguien se ha equivocado, ¿en qué sentido? ¿De carrera? Claro, obviamente, ¿no? O sea, o sea, que no disfruta, no hay esa vocación, no hay esa pasión en su profesión, o sea, que siempre está ahí con los problemas. ¿Qué se puede decir a esos profesionales también? Porque a veces normalmente está en ese intermedio todavía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque actualmente nunca se limita el conocimiento en ese aspecto, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido, a ver, ¿qué le puedo mencionar? Que a ver, déjenme ver ¿están viendo la pantalla? Sí, licenciado, sí. ¿Cuál pantalla? Esta, ahí. Lo que decíamos acá en la teoría de Donald Super es que las personas en determinadas etapas de nuestra vida o nos consolidamos o cambiamos. Los 30 pasan de la adolescencia a la etapa adulta temprana, llegamos a los 30 y la perspectiva de vida ya es diferente, es como empezar a hacer las cosas en serio. Llegamos a los 40 como que ya pues las cosas están más consolidadas y ahí, por ejemplo, hay personas que son muy valientes como para darse cuenta de que lo que están haciendo no llena su vida. Entonces, por eso es que la propuesta es en el módulo tercero, el proyecto de vida. Entonces, las personas que no vieran, no estuvieran encontrando satisfacción entre su práctica laboral y su sentido de vida, es plenamente válido que puedan replantearse una alternativa. Entonces, les decía, en recursos humanos se trabaja esta posibilidad con la desvinculación, con el retiro planificado de personas. Hay algunas empresas que trabajan esta posibilidad o de ayudarle a encontrar un nuevo lugar, una reubicación, o de apoyarle en un proyecto de vida personal. Entonces, las personas que si no tuvieran satisfacción con su actual profesión, plenamente válido que puedan tomar una decisión de cambio, ¿no? Es más, yo les he contado varias experiencias y de seguro nosotros conocemos.
gente que ha estudiado algo, pero no lo ejerce. O finalmente gente que, yo tengo casos, ¿no? De gente joven militar que ha agarrado los grados y la semana anterior también alguien nos contaba lo mismo, ¿no? Que igual terminó, salió teniente, avanzó 5 años más, un grado más, y finalmente agarraron las estrellas, las paletas se llaman, y con todo respeto al papá y a la mamá, aquí tienen, he cumplido, pero no es mi vocación. Entonces hay personas que pueden hacerlo y es plenamente válido, y es justamente este cuadro, ¿no? La posibilidad de encontrar, de conjuncionar lo que me gusta, lo que sé hacer bien, lo que amo, lo que me llena y lo que definitivamente me da pues un sentido de vida, ¿no? Una misión. Entonces, y tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces a mí dos cosas que me llenan muy personalmente, si me permiten, no como ejemplo, pero sí como una experiencia personal, este tema de trabajar en lugares donde sí se puede hacer una forma de servicio. He encontrado el tema de prevención de abuso sexual infantil como algo que el mundo necesita, nuestro contexto necesita, a mí me ha cautivado ese tema y siempre que hay la posibilidad de influir y de tocar el tema, lo hago porque tengo mucha sensibilidad con el tema de que un niño o una niña sea afectado. Entonces, he trabajado en varias oportunidades ad honorem, hago cosas, todavía sigo haciéndolo con jóvenes en plazas, en parques, en fin. Y este tema es algo que me llena, ¿no? Entonces, la prevención y un tema que es un poco así de gusto, de pasión, que poco a poco lo estoy descubriendo o afianzando, es el tema de la enseñanza, la docencia como tal, ¿no? Entonces, y como os digo, si de pronto estamos en un lugar donde nos pagan bien, pero no nos llena algo que es importante, no hay cierta satisfacción en el ejercicio profesional, creo que es completamente válido la posibilidad de cambiar de rumbo, ¿no? Entonces, ya les decía, estos cuadros de personas que hacen el estudio evolutivo y las personas cambiamos cada cierto tiempo, ¿no? En cada etapa hay cambios que nos toca vivir, aun cuando no lo queramos o aun cuando no los reconozcamos, pero de que cambiamos, cambiamos. Bien, ¿alguna consulta más? Y si no, vamos cerrando la participación o esta sesión. Licenciado, perdón, buenas noches, disculpe, licenciado. Una consultita, el trabajo último que está dejando, ¿hasta cuándo tenemos plazo para presentar? Esta semana, por favor. De todas maneras, todas las tareas han sido ampliadas hasta la siguiente semana. Yo ya tengo que hacer las valoraciones y mandar actas, ¿no? Entonces, porque tengo otras responsabilidades también. Entonces, la tarea de hoy tienen una semana, la tarea de este módulo, ¿ya? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Y por si acaso tienen que hacer sus tareas, he visto la del módulo 1, solo 15 personas han subido. Después de que terminemos conmigo hoy día estamos terminando con este módulo, esta sesión, solo una semana yo me voy a dedicar a revisar y a calificar, ¿ya? Después de una semana, por si acaso no hay trabajo extra, trabajo compensatorio, se lo llevaré cordero, no, nada de eso, por favor. Solo hagan las tareas que están planteadas en cada módulo, en cada unidad, ¿ya? Licenciado, buenas noches. Disculpe. Adelante. Hola, hola. Licen, un favor o una pregunta. Mire, las tareas y el foro del primer módulo de la unidad 1, muchos no la hemos podido realizar porque nos hemos insertado recién al último, por X motivos, licenciado. ¿Será Ya. posible que la podamos completar, por lo menos con un menor porcentaje de revisión? Sí, están abiertas, se ha ampliado la fecha, hagan el intento. O a ver, denme unos minutitos, si es que puedo. Porque no se puede, dice inhabilitado, pero a lo mejor más tarde se habilite. Muchas gracias, licenciado.
A ver, yo voy a intentar en este momento, les voy a mostrar. ¿Algo más? Licenciado, muy buenas noches. Buenas Muy buenas noches. noches, Adelante. colegas. Sí, agradecerle de antemano, ¿no? Por las opciones que nos está dando para poder presentar los trabajos. Si bien no hemos podido presentar por algunas razones, ¿no es cierto? Tal vez mucho trabajo y demás. Tenía una duda, dice, si bien se ha analizado, ¿no?, el papel preponderante de la familia en cuanto a la decisión de que un joven, ¿no? Bueno, se inclina por una carrera u otra, pero también existe el otro grupo, tomando en cuenta las diferencias individuales, ¿no? Hay un grupo que no tiene ese apoyo, ¿ya? Entonces la duda está, ¿cómo podríamos trabajar con eso, con esos jóvenes, ¿no? Que no tienen ningún tipo de apoyo, viven solos, que tal vez o bien tienen sus papás, pero por alguna razón sus papás no se preocupan, ¿no? ¿Qué carrera quieren estudiar? O por lo menos no hay el apoyo, el conocimiento oportuno para estos jóvenes. Tal vez la pregunta está, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con ellos, ¿no? Aquellos que no tienen ningún tipo de apoyo, ¿no? Porque existe ese porcentaje, aunque sea mínimo, pero existe, ¿no? No todos tenemos ese apoyo, tal vez, de parte de la familia, un conocimiento oportuno, tal vez ni mucho menos en colegio, tal vez nos orientan en relación a lo que es la orientación vocacional. Como decían muchas veces al final, ¿no?, de curso ya en sexto, tal vez ya nos van a decir algo de lo que es orientación vocacional. Es también, bueno, tal vez el proceso tal vez podría ser más antes, ¿no? Desde la etapa inicial también, que es muy importante, ya que se toma en cuenta lo que son las diferencias individuales, las capacidades, las habilidades, los talentos, en lo que es la etapa inicial. Tal vez el proceso podría ser, ¿no? Desde esa etapa estaba viendo, no sé. Pero la pregunta concreta, doctor Maizer, ¿cómo podríamos trabajar con ese grupo, ¿no? Gracias. No, de nada. Bueno, lo que hemos ido conversando en estas sesiones, ¿no? De poder estructurarlo en la medida en que vayamos asumiendo el rol de orientador vocacional. Obviamente, si en la casa no hay, la posibilidad es que sea en el colegio. Entonces, justamente de eso se ha tratado este módulo, de que se conciba como un proceso y no como una actividad para los estudiantes de último año, ¿no? Entonces, obviamente, si hay casos muy particulares, ahí es ya un tanto más humano, ¿no? Más personal el asunto de poder asistir, apoyar a un joven, ¿no?, específicamente, ¿no? El hecho de no dejarlo solo, sabiendo que no tiene acompañamiento en la familia, ¿no? Entonces, yo les digo, ahí les paso el dato, la posibilidad de que vean una película que se llama Ni Uno Menos. Eso habla un poco de la vocación, ¿no? De cuando una persona se encarga de un grupo como profesor, pero de todas maneras el individuo cuenta. Entonces, como le digo, ¿cómo hacerlo? O sea, no hay una forma específica. Justamente estamos, esta propuesta del diplomado es para eso, formar docentes en esta área e ir construyendo juntos. Y con todas estas tareas y demás, poder sistematizarlas y cuando se implemente el programa desde el área de ciencias de la educación, tener la mayor cantidad de aportes posibles desde sus tareas, ¿no? Desde estos diálogos inclusive que tenemos en estas sesiones. Como lo digo, en casos específicos, nunca está por demás que un tercero fuera de la familia pueda hacer el rol de motivador, de asesor o de tutor con un estudiante, ¿no? Entonces, ahí también recurro a la didáctica de las películas como La Sociedad de los Poetas Muertos. No recuerdo el nombre de la película, pero es igual, es la versión un tanto parecida de una maestra y en un contexto de estudiantes de mujeres, no solamente, y se convierte en un coach, en una motivadora para que salgan de una estructura machista, porque es una película que nos habla de 1950, 60, y se convierte en una desafiadora esta profesora, ¿no?
Hay otro igual caso donde la película El entrenador Carl, la misma biografía hecha película del profesor Escalante, donde la estructura no ayuda mucho, la estructura familiar, la estructura social, educativa, no ayuda mucho al estudiante, y es ahí donde entra la calidad humana del profesor, ¿no? Entonces, ahí les doy de referencia esas 4 películas donde ojalá puedan verlo en algún momento, y como les digo, cuando no están dadas las condiciones como estructura de escuela, de sociedad y de familia, entra la vocación como tal del profesor o del orientador vocacional, ¿no? Bien. A ver. Perdón, licenciado, muy buenas Estamos ahí. noches. Espero haber ayudado o respondido en algo su inquietud. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Muy corta la intervención. ¿Se puede, licenciado? Adelante, sí, sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle por todo este tiempo, por los aportes, por pues la explicación de este momento, la orientación y la importancia que tiene la orientación vocacional, ¿no? En segundo lugar, a ver si pues nos puede enviar el link de las películas que nos estaba sugiriendo. Si es que se pudiera, de la posibilidad, licenciado, se lo agradecería mucho personalmente. No lo escucho mucho. ¿Enviarles qué era? Hola, hola. Sí, Los enviar. links, licenciado, de las películas que nos estaba sugiriendo para poder verlas, licenciado. Pude escuchar 2 de las que nos sugirió. Usted mencionó 4, las otras 2 no pude escuchar. Les voy a mandar los títulos. Ah, ya, muy ¿Ya? bien. Muchas gracias, Y lo buscan. Sí. Y si alguien encuentra el Ajá. link, mucho mejor. Pero ahí les Licen, decía. ¿ya? como decía mi anterior colega, justamente quería intervenir con esto de poder guiar la orientación vocacional en una edad muy temprana. Creo que es muy importante, licenciado, ya que hay una película que también puedo sugerir para el grupo, si es que lo desea, se llama Los chicos del coro, donde se trata de un maestro que enseña a los niños. Son niños que son descartados por la sociedad entre ladronzuelos y niños que no tienen apoyo familiar, donde él por empatía, apoyo y amor a su vocación descubre que hay vocación en estos niños, ¿no? Entre sueños de ser profesionales, cosa de que nadie puede descubrir, ¿ya? Entonces, como usted hablaba en un inicio, que hay un estrés en el adolescente para poder escoger una profesión, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de los profesionales empiezan a pensar en su profesión ya llegando al último curso de secundaria. Entonces, yo creo que es muy importante que podamos estimular a los niños, ¿no? Desde edad muy temprana para que ellos puedan escoger de manera correcta, o por lo menos ya tener una visión de lo que ellos quisieran, cómo quisieran desenvolverse cuando sean jóvenes. Aparte de esto, el caso familiar, el caso de padres de familia, influye bastante en la decisión de los futuros profesionales. No sé si habría la posibilidad de también poder realizar este tipo de orientación vocacional, si es recomendable realizarlo con los padres de familia para poder hacerles entender que en lugar de decidir por ellos es apoyar en la decisión que ellos vayan a tomar. Creo que sería muy importante poder orientar esta parte a los papás, a la familia. Eh, esa sería, esa sería mi pregunta. No sé si estaría bien, licenciado. Esa sería mi pregunta. Perdón. No, está bien planteado. Justamente en el 4º módulo es la expectativa de, ya en el rol del orientador vocacional, algunas competencias que se plantean, y justamente está ese tema, ¿no? De poder brindar información a los padres, ¿no? Con respecto a los niños, decíamos en alguna oportunidad, obviamente no se puede hablar de carreras de elección vocacional, pero sí lo que podemos es facilitar la información de roles o de al menos de tipos de personas a partir de qué tipos de trabajos realizan los papás. Y generalmente lo que se hace, lo que les recomiendo es brindar experiencias, ¿no? Básicamente eso. Bien, pero como le digo, esa inquietud de informar a los padres sí es una necesidad dentro de todo este proceso, justamente para evitar o disminuir ese grado de injerencia o de imposición de los padres
hacia los hijos sobre qué deben estudiar, ¿no? Bien, a ver, les mostraré con relación a Foro Unidad 1. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, licenciado, Ya, se ve. Ya, en teoría estoy compartiendo la administración de la plataforma Foro Unidad 1, editar ajustes, delante de ustedes, a ver que cambie. Editar ajustes y ahí está. Inscripción, ajustes, calificación. Fíjense, está habilitado hasta el 29 de junio. ¿Ya? Está bien, licenciado, muchas gracias. Entonces sí pueden, sí deberían poder. Muchas gracias, licenciado. ¿Ya? Ya estaba de todas maneras, y como les digo, por favor hagan el esfuerzo de terminar hasta el siguiente domingo para que no se carguen con las tareas del otro módulo y yo pueda avanzar con todo esto también. ¿Ya? Bueno, nuevamente mil gracias por su atención. Ha sido un gusto poder compartir este primer módulo con la expectativa de que se consolide este diplomado, se consolide, se estructure, se fortalezca la práctica de diferentes docentes del área de ciencias de la educación y estructurar y fortalecer este programa desde la UPEA hacia la comunidad. Nuevamente, mil gracias, ha sido un gusto y hasta cualquier otra oportunidad. Buenas noches, que Dios les bendiga. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias realmente. Sí. Muchas gracias a usted, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor.